El catedrático Antonio Piñero, que es un panadero que no cree en la harina porque toca Biblia llamándose agnóstico, sostiene de que Pablo fracasó, el apóstol Pablo fracasó, porque resulta que se creía que la llegada o venida del Mesías era inmediata y fracasó porque no se produjo en sus días. Según Antonio Piñero, Pablo creía que en sus días iba a ser la llegada del Mashiach, la llegada del llamado Cristo, según entiende Antonio Piñero, que iba a venir precisamente en esos días de Pablo. Pero resulta que vamos a preguntarnos a ver si es así. Yo a este Antonio Piñero un día le refuté un video por el cual me maldijeron abundantemente todos sus acólitos y secuaces, simplemente porque le rebatía un punto doctrinal. Y al final, bueno, ganas me dieron hasta de borrar el video. Se quedó en el otro canal que teníamos desde 2012 a 2017 y el video tenía muchas vistas, pero como digo, me maldecían porque toqué a su vaca sagrada Antonio Piñero. La vaca sagrada tanto de ateos como de agnósticos como de creyentes, lo cual es bastante lamentable a mi juicio. Entonces vamos a refutar este punto de vista de Antonio Piñero, que decía que Pablo fracasó porque creía que la venida del Mashiach iba a venir en sus días, cosa que ciertamente se produjo porque en Damasco quien se le apareció fue Yahshua HaMashiach. Así que ocurrió también en sus días, porque Yahshua HaMashiach en el ámbito espiritual no ha dejado de asistir nunca a su amada. Pero más allá de eso, vamos a ver los textos que nos van a ayudar a ver esto. Está en 2 de Tesalonicenses 2, 6 al 11 el primero, que dice así. Dice, y ustedes saben qué es lo que lo detiene, porque solo puede darse a conocer cuando le llegue su momento. Pues esa anarquía, esa falta de Torá, que es la palabra anarquía, ya está en marcha en forma secreta y permanecerá secreta hasta que el que la detiene se quite de en medio. Esto ha dado mucho para hablar. ¿Quién era quien al presente detenía esa anomía o esa anarquía? Y esto dio mucho para hablar, ¿verdad? Y lo que se está refiriendo es al Imperio Romano, que tenía que desaparecer para dar lugar al papado. Sigamos leyendo. Entonces, el hombre de anarquía, el inicuo globalizado, será dado a conocer lo que es el papado, pero el Señor Yahshua lo matará con el soplo de su boca y lo destruirá con el resplandor de su venida. Ese hombre vendrá a hacer la obra de Satanás, del adversario, por eso es inicuo, iniquidad, anarquía, igual a anomía, igual a vivir sin Torah, con poder, este papado, poder, señales y milagros falsos. Se valdrá de toda clase de mentiras propagandísticas. Hasta llegado el momento, se le infunde a la imagen de la bestia aliento para que propague más mentiras del papado. Esto es la televisión. Se valdrá de toda clase de mentiras malignas para engañar a los que van rumbo a la destrucción porque se niegan a amar y aceptar la verdad que los salvaría. Por lo tanto, Elohim, esto lo leen, lo han leído, pero no se han dado cuenta de que se metieron en la boca del lobo. Salieron del lobo para meterse en su boca y por más que leen esto, no saben que incurrieron y cayeron en esto en el momento de que se inyectaron el engaño. Y dice,
Dice, por lo tanto Elohim hará que ellos sean engañados en gran manera y creerán esas mentiras, entonces serán condenados por deleitarse en la maldad en lugar de creer en la verdad. Entonces, aquí tenemos la aparición del hombre de pecado, lo cual es una señal que da Shaul Pablo. Está hablando no de su tiempo, sino de algo por venir, por lo cual no está creyendo en la llegada del Mashiach inminentemente, sino que la llegada del Mashiach tiene que venir precedida de esta señal que es el aparecimiento del papado. En 1 Corintios 15, 23 vamos a seguir leyendo. En 1 Corintios capítulo 15, verso 23, nos va a decir así Shaul Pablo, el mismo prota. Dice, pero esta resurrección tiene un orden. Mashiach fue resucitado como el primero de la cosecha. Luego todos los que pertenecen a Mashiach serán resucitados cuando Él regrese. Cuando Él regrese. ¿Creía que la venida del Mashiach iba a venir en su tiempo? No. Creía que la venida del Mashiach, la llegada del Mashiach, tenía que venir precedida de que los muertos en Mashiach resucitaran primero y luego los que habían quedado, que por supuesto que se nombra él, dice, y luego nosotros los que habremos quedado, porque esa ha sido, digamos, la ilusión de todo portador de la buena nueva, de todo seguidor del Mashiach. Pero sabía que la llegada del Mashiach tenía que venir precedida del aparecimiento del pecado y también de la resurrección, primero de los muertos en Mashiach y luego de nosotros, de los que estemos en ese momento, para transformación de los cuerpos. Ahora, entonces, ¿de qué se agarra el señor Piñero para decir que Pablo, cuando hemos visto que no es así, según él, creía en que la venida del Mesías iba a ser inminente sí o sí? Estaba convencido Pablo, según él, de que la venida de Yahshua HaMashiach iba a ser inmediata ya en sus días. Pues se agarra de Mateo 10:23, y que yo sepa, Pablo, Shaul, no escribió Mateo. Dice en el 10:23, cuando los persigan en una ciudad, huyan a la siguiente. Les digo la verdad, el Hijo del Hombre, el ser humano, regresará antes de que le hayan llegado, antes de que ustedes hayan llegado a todas las ciudades de Israel. Entonces este es el verso al que se agarró este Piñero para decir que Pablo esperaba la llegada del Mashiach en sus días. Pero esto no lo escribe Pablo, esto lo escribe Mateo. Ahora, ¿de qué está hablando aquí Mateo? Mateo está hablando naturalmente de que, primero, muchos eruditos dicen que esto fue añadido en el siglo I a causa de que, para animarse los primeros seguidores del Mashiach, pues intentaron hacer ver que la llegada del Mashiach era inminente. Pero más allá de eso, esto lo dice el Mashiach, supuestamente, si no es añadido, en Mateo 10:23, lo dice antes de resucitar. Le quedaba, digamos, medio ministerio para ir ejerciéndolo. Y entre los puntos claves, los momentos claves de su ministerio, naturalmente estaba la resurrección. Y esto es antes de su resurrección. Entonces lo que les está diciendo a estos en estos momentos es que no acabarían de recorrer las ciudades que él les ha encomendado ya que vayan a predicar, no acabarían y que donde los persigan huyan a otras ciudades, porque a él lo están persiguiendo primero,
y que no acabarían de recorrer esas ciudades hasta que el Mashiach viniere. Y ese venir del Mashiach, pues claramente puede referirse a su resurrección, que con su resurrección llevó consigo a los que estaban muertos de patriarcas y profetas, a muchos de ellos. Entonces se puede estar refiriendo el mismo Mashiach a llegar en la forma de su cuerpo resucitado y glorificado para llevarse su primera cosecha, de la cual es él la primicia. ¿Están entendiendo? Claro que sí. Ahora, Shaul Pablo no creía en la llegada inminente del Mashiach y por ende en el fin del mundo, porque sabía que tenían que pasar una serie de cosas, entre esas cosas el aparecimiento del pecado, que dice que surge echando como cuerno pequeño, ahora lo vamos a ver en Daniel 7:3-8, echando abajo a 3 cuernos previos que eran los érulos, los vándalos y los ostrogodos. Los mata el papado, los asesina el papado y surge como cuerno pequeño. Esto lo conocía bien Shaul Pablo. Esto lo conocía muy bien Shaul Pablo porque Shaul Pablo fue el mejor estudiante de las profecías de Daniel. Y entonces lo que sí creía Shaul Pablo es que Israel tenía prácticamente la espada de Damocles sobre ellos, porque se iban a cumplir ya las 70 semanas determinadas para Israel. Ese fin del mundo judío, sí lo conocía perfectamente Shaul Pablo porque había estudiado las 70 semanas de Daniel. Y entonces conocía perfectamente esto. Por este verso que vamos a leer de Daniel 7:3-8, se atrevió a profetizar 2 de Tesalonicenses 2:6-11, que es la manifestación del hombre de pecado, del hijo de perdición, del inicuo, del papado. Y entonces leyó Daniel 7:3-8, leyó el libro de Daniel 7:3-8, que nos va a decir así. Daniel 7, versos 3-8. Dice exactamente así. Esto, aunque es histórico, un panadero que no cree en la harina, como es Antonio Piñero, ¿verdad? Que decir también de paso que yo cuando le rebatí no sabía ni la mitad de lo que sé ahora, ¿verdad? Porque no tenían tanta preparación como tengo ahora, ni estudios, pero que está lejos de saber estas situaciones, porque primero no tiene la desvelación del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh, y segundo, que no es capaz de verlo ni en la historia, lo cual eso ya sí es alarmante, alarmante. Daniel 7:3-8. Dice así, esto es lo que conocía Shaul Pablo. Dice, del agua o del mar surgieron 4 bestias enormes, cada una diferente a la otra. La primera bestia era como un león, Babilonia, con alas de águila. Mientras yo observaba, le fueron arrancadas las alas y quedó de pie en el suelo sobre sus 2 patas traseras como un ser humano y se le dio una mente humana. Luego vi una segunda bestia que se parecía a un oso, Medo-Persia. Se levantó sobre uno de sus costados y llevaba 3 costillas en los dientes. Y es Medo-Persia y Grecia. Dice, y oí una voz que decía, levántate, devora la carne de mucha gente. Después apareció la tercera de estas extrañas bestias y se parecía a un leopardo. Esta es Grecia ya. Tenía 4 alas de ave sobre la espalda y 4 cabezas. A esta bestia se le dio gran autoridad. 4 cabezas que eran los 4 generales de Alejandro Magno. Entre ellos, por ejemplo, Seleuco y Ptolomeo.
luego vi en mi visión de esa noche y vi una cuarta bestia aterradora. Esto ya es Roma. Hasta ahí llegó Shaul Pablo a ver, a entender. Espantosa y muy fuerte, devoraba y aplastaba a sus víctimas con enormes dientes de hierro y pisoteaba los restos bajo sus pies. Era diferente a las demás bestias y tenía 10 cuernos. Entonces esto es Roma. Hasta ahí le dio tiempo de interpretar a Shaul Pablo. Ahora, ¿por qué sabía que tenía que aparecer el cuerno pequeño, el antimashiach y el papado? Porque dice, supo mirar esto en Daniel, que dice, mientras yo miraba los cuernos, surgió de pronto un cuerno pequeño entre ellos. 3 de los primeros cuernos fueron arrancados de raíz para darle lugar a ese nuevo, érulos, vándalos y ostrogodos. Este cuerno pequeño, el papado ya, tenía ojos que parecían humanos y una boca que presumía con arrogancia. Y se titulaba, entre otras cosas, Vicario Filideis, o sustituto de Dios en la tierra, o puente máximo, enlace TVN entre Dios y los hombres, ¿verdad? Bueno, todo esto entendía Shaul Pablo, hasta aquí le dio tiempo de ver, por eso sabía que antes de la llegada del Mashiach tenía que aparecer el papado. Entonces, Shaul Pablo no creía que en sus días iba a ser la llegada del Mashiach. La llegada del Mashiach tenía que ser antecedida de otras señales, como por ejemplo el aparecimiento del papado. Ahora, lo que sí sabía Shaul es que la historia de Israel llegaba a su fin porque las 70 semanas se iban a cumplir prácticamente en sus días, si hubiera quedado para esos días, que seguramente muriera antes del año 70, que fue el cumplimiento de las 70 semanas de Daniel. Y hasta aquí. Shalom, shalom, besos y abrazos.